Buenas noches, vamos a continuar con los mecanismos. Hicimos una pausa como de 2 o 3 viernes porque estábamos en modo feria del libro y ya estamos de vuelta. Creo que retomamos tal vez desde el 7 habíamos escrito aquí que dejábamos para repasar 8 y 9, pero creo que el 7 también vale la pena. Bueno, ¿quién quiere leer? Yo, Dale. el 7. Comprendemos algo de cómo el mecanismo del paraíso se correlaciona con la personalidad del Hijo Eterno. Esta es la función del actor conjunto. Y tenemos teorías a propósito de las operaciones del absoluto universal en cuanto a los mecanismos teóricos del absoluto no cualificado y a la persona potencial del absoluto de deidad. Pero en las deidades evolutivas del Supremo y del Último, observamos que ciertas fases impersonales se unen efectivamente con sus contrapartes volitivas y por lo tanto una nueva relación está evolucionándose entre el modelo y la persona. De ese, yo creo que faltó hacer un diagrama la vez pasada, porque están haciendo varias comparaciones. Entonces, acá importante me parece que están diciendo que el paraíso es un mecanismo. Este es un mecanismo. O sea que no tiene parte volitiva, como paraíso no tiene parte volitiva. No, es El el número uno. absoluto de los mecanismos. Es una máquina. Alguna vez alguien me dijo que en alguna reunión alguien dijo que el paraíso era una máquina y otro lector se indignó mucho, pero yo sí creo que es una máquina en el sentido, o sea, hay que entender aquí lo que es máquina en el sentido más abstracto posible. Mm, en matemáticas, por ejemplo, una máquina de manera abstracta se estudia, hay un modelo matemático es la máquina de Turing en la computación clásica. Y lo que modela y lo que busca y buscaba Turing, que era el genio británico, del cual se han hecho 2 películas o más, eh, era estudiar lo que es capaz de hacer un mecanismo y lo que no es capaz, y el tipo de problemas que podría resolver, cuáles son los alcances y las limitaciones de un mecanismo en el sentido más abstracto posible. Eh, un- una computadora, digamos, nuestras computadoras están basadas en diodos y en electricidad, pero hay otras posibilidades de computadoras, aunque no sean las que usamos actualmente en este siglo XXI. Pero en últimas eh, son máquinas con instrucciones lógicas y cualquier máquina siempre tiene una información de entrada, un proceso y una respuesta de salida, ¿no? Entonces, del modo más abstracto posible, el paraíso lo que procesa es la totalidad de la energía del universo, eh, y la controla mediante mecanismos como la gravedad, y bueno, puede haber otras cosas que no conocemos, y cumple otras funciones. Entonces, es una super máquina. Hoy en día con la inteligencia artificial nos damos cuenta que las máquinas pueden hacer cosas asombrosas. Entonces, imaginémonos algo aún más, muchísimo más, infinitamente más sofisticado. O sea, no es cualquier máquina, es como el absoluto de las máquinas. Entonces,
no es una máquina como uno podría de pronto pensar desprevenidamente, que es algo simple. Bueno, el Hijo Eterno, esta es la dualidad básica, ¿no? En el libro, que son cosas, o sea, el Padre crea primero al Hijo Eterno y al paraíso. La dualidad básica en el libro Durantia es esa, cosas y seres, o si se quiere, materia, energía y lo que tiene que ver con personalidad y espíritu. En filosofía hay otra, la dualidad básica generalmente es otra, que es la que propuso Descartes, que es materia, o sea, cosas, y mente. Acá es diferente. Acá la mente no es parte de la dualidad básica, sino que la mente surge como un tercero mediador para recuperar la unidad. La unidad perdida cuando hubo esta aparente manifestación dual del paraíso y del hijo. Ujú. Entonces, el actor conjunto, que es el que dota la mente, o el espíritu infinito, que son sinónimos, aparece para que poco a poco podamos ir descubriendo que, en últimas, las cosas y lo espiritual son parte de una misma manifestación. Y en el paraíso, cuando llegamos hasta el paraíso, dice el libro que allá nos damos cuenta que todo es uno. Eh, y el otro puente que está poniendo acá es el del absoluto universal. Lo voy a poner más bien acá, a este lado. El absoluto, no, el universal debería ir en la mitad. El no cualificado, acá debajo del paraíso, digamos. Y el absoluto deidad, que aquí curiosamente lo llaman la persona potencial. Estos son los absolutos de potencial, o sea, lo que está escondido, que no ha sido revelado del plan original del Padre. eh, y cuando el absoluto de deidad revela algo, pasa a estar en la esfera del Hijo, o sea, a ser administrado por el Hijo. Cuando el absoluto no cualificado da de sí algo, alguna cosa, energía, materia, pasa a ser controlado por el absoluto, por el paraíso. Y el absoluto universal es acá también el mediador, ¿no? Que hace que esos depósitos secretos, esos absolutos de potencial, en realidad no estén creando una, una dualidad irremediable. O sea, él es el que alivia o resuelve la tensión creada por la dualidad. Tensión en el sentido de que se pierde la unidad y eso no puede ser. Y entonces, eh, lo que está diciendo acá es que tienen teorías en cuanto a los mecanismos de estos tres y nuevamente están correlacionando aquí, ¿no? Lo automático, porque el absoluto no cualificado reacciona de forma automática, también es una especie de mecanismo, ¿no? Reacciona a la personalidad de los decanos de la fuerza paradisíacos y ellos son los que crean las nebulosas, pero es una reacción como automática, no es que el absoluto no cualificado tenga una voluntad, sino que está como sujeto a algunas, eh, no órdenes, pero sí
a activarse ante la presencia de la personalidad, de algunas personalidades, obviamente elevadas en general. Y luego entonces acá dice, el supremo y el último, dice, en las deidades evolutivas del supremo y el último observamos que ciertas fases impersonales, o sea, acá a este lado habría que poner fases impersonales del supremo y el último, se unen efectivamente con sus contrapartes volitivas, eh, que irían acá. Contrapartes volitivas. En el caso del Supremo, la que tiene la voluntad, pues es Dios el Supremo, por ejemplo, ¿no? Y la fase impersonal, acá fundamentalmente es Dios el Supremo. Ya todo el poderoso. Y acá el Supremo Todopoderoso. Que en nuestro caso es nuestra personalidad, es la parte volitiva, y nuestra experiencia es algo que es, eh, podríamos decir que impersonal. Y lo que dicen es que está acá evolucionando alguna relación. Sí. Ahí probablemente está ayudando, tiene que ver la mente suprema, ¿no? No lo dicen acá. Mm. La otra fase impersonal del Supremo es, bueno, acá está el Supremo Todopoderoso que implica poder en el sentido de control de energía y también en el sentido de experiencia. Porque este es un párrafo que es muy enredado incluso para quien haya leído mucho tiempo, puede ser un párrafo muy enredado. Pues imagínate todo lo que salió de esas 8 o 6 líneas. Mm. ¿Quieres que leamos una cita que puse allí en el chat? Gracias, te toca avisarme que acá el chat, no sé por qué el chat no me avisa, no, no me sale aviso de que alguien puso algo en el chat. De pronto por lo que estoy a pantalla completa y por eso no veo ahora tus citas. Vamos a ponerla por acá. De alguna manera casi dice lo mismo que estamos tratando de... El paraíso es el modelo original de infinidad. Mm. El Dios de acción es el activador de ese modelo. El paraíso es el punto de apoyo material de infinidad. Las agencias de la tercera fuente y centro son las palancas de la inteligencia que motivan el nivel material e introducen espontaneidad en el mecanismo de la creación física. Es Mm. decir, la tercera fuente y centro no se activaría el modelo teórico del Ujú. paraíso o el modelo teórico en general de lo impersonal. Claro, porque después del paraíso, bueno, después de la Trinidad están los siete espíritus rectores, ¿no? Son lo primero. Y ya con ellos surgen bueno, Abona y los superuniversos. Mm. Esto me Ujú. gusta mucho, la espontaneidad en el mecanismo. Que los mecanismos son, aún el paraíso es un mecanismo, pero por sí solo eh,
es completamente pues mecánico, automático. Sí. Sí, o sea, digamos, el paraíso por sí solo no va a crear 7 superuniversos. Eso lo tienen que hacer las agencias del espíritu infinito, que están sujetas a las leyes de la física y, bueno, ahora también en otras leyes, pero, pero son ellas las que crean los 7 superuniversos, poco a poco. Mm. Bueno, y estos son los últimos dos. El 8 y el 9. Ujú. Te toca leer el 8 y el 9. Los otros niños no entraron. Ni el niño, ni la niña Marlene. No, creo que sí, están escuchando de pronto. Tenían algo que hacer. Bueno, ¿me lees o leo? Lee. Bueno, en la eternidad del pasado, el Padre y el Hijo encontraron unión en la unidad de la expresión del Espíritu Infinito. Sí, en la eternidad del futuro, los hijos creadores y los espíritus creativos de los universos locales del tiempo y del espacio fueran a lograr la unión creadora en los reinos del espacio exterior, que crearía su unidad como expresión combinada de sus naturalezas divinas. Es muy posible que presenciaremos una manifestación hasta ahora no revelada de la deidad última, un nuevo tipo de superadministrador. Estos seres comprenderían prerrogativas únicas de personalidad, siendo la unión, por una parte, de la experiencia de un creador personal, de un espíritu creativo impersonal y de las criaturas mortales, y por otra, de la personalización progresiva de la ministra divina. Tales seres podrían ser últimos en cuanto comprenderían la realidad personal e impersonal, mientras que combinarán las experiencias del creador y de la criatura. Sean cuales fueren los atributos de tales terceras personas de estas trinidades funcionales postuladas de las creaciones del espacio exterior, mantendrán una relación un tanto similar con sus padres creadores y sus madres creativas, a la que mantiene el Espíritu Infinito con el Padre Universal y el Hijo Eterno. Ujú. Tengo que volver a leer porque está muy largo. Sí, están comparando otra vez que el Padre y el Hijo encontraron una unidad de expresión con el Espíritu Infinito, ¿no? Sí. Porque ellos dos eh, tienen que ver en la creación del Espíritu Infinito, ¿verdad? Sí. Y postulan que los Micaeles y las ministras divinas que actualmente funcionan acá en los universos locales, eh, si ellos van a, después de esta era, a trabajar en el espacio exterior, en los 4 circuitos del espacio exterior, deben crear algún tipo de ser nuevo. Esto es especulación Sí. ¿Por qué no? Eso porque hay, está hay muy otros, loco. hay otros que dicen tal vez, no en este documento, ¿verdad? Que tal vez los Micaeles y las ministras divinas vayan a trabajar en los, En el no lo espacio dicen tan tajante como este, como este que vayan es a trabajar completamente. en los, en el espacio exterior.
Es muy posible que presenciaremos una manifestación hasta ahora no revelada de la edad última, un nuevo tipo de superadministrador. Ujú. O sea que aquí probablemente otra vez intervendría el absoluto de deidad, que es el depositario de las cosas secretas, inimaginadas, de tipo, Siempre estará, ¿no? Yo lo veo así como que siempre, como él, como es infinito, digamos, en su potencialidad, siempre estará participando para poder que salgan cosas nuevas, pues que ya, sí, sí, entonces no, ¿de dónde? sí, yo creo eso, que pues no sabemos qué vaya a pasar, pero yo creo que el paraíso tiene un potencial de administración infinito, pero está administrando una cantidad finita de materia y energía, digamos, controlando. Lo mismo el hijo debe tener una capacidad de administración de lo espiritual y de lo personal infinita. Pero, por ejemplo, existe un número finito de personalidades, aunque será gigantesco, pero somos un número finito. Entonces, los absolutos de potencial, estos tres, tienen guardado una infinidad de posibilidades inimaginadas por nadie, salvo la Trinidad. Me alcanzo como a entender allí que nos están metiendo a nosotros en el último, porque se dice que si estos seres comprenderían prerrogativas únicas de personalidad, siendo la unión por una parte de la experiencia de un creador personal, de un espíritu creativo impersonal y de las criaturas mortales. Sí, sí Sí. entiendo, sí o no. A nosotros y al Supremo, supongo. Sí, Y por otra, de la personalización progresiva de la ministra divina. Eso es unos postulados muy locos, yo casi que no me caben. sí, casi que están tratando de hablar de cuál será el concepto futuro en los universos del espacio exterior y el tipo de administradores que se requerirán. Deidad última. Ahora, esto acá en el contexto de los mecanismos, ¿qué quiere decir? Están ya hablando, me parece a mí, de mecanismos tal vez futuros o de implementaciones de nuevas, pues está hablando acá de nuevos seres, nuevas funciones. Eso suena a mecanismos futuros. Eso ya es una especulación hacia el futuro distante. Sí, sí, pero es extraño. Estamos hablando de mecanismos, digamos, que son impersonales, ¿cierto? Y resulta Sí. que terminan hablando de la manifestación del último, Lo que pasa es que el 9 acá el 9 cierra la idea, creo. Espérate, lo miramos. Dios el Supremo es la personalización de toda la experiencia universal, el enfoque de toda evolución finita, la maximación de toda realidad de la criatura, la consumación de la sabiduría cósmica, la incorporación de las bellezas armoniosas de las galaxias del tiempo, la verdad de los significados mentales cósmicos y la bondad de los supremos valores espirituales. Y Dios el Supremo, en el futuro eterno, sintetizará estas múltiples diversidades finitas en un todo experiencialmente significativo,
así como están ahora unidos existencialmente en los niveles absolutos en la Trinidad del paraíso. O sea, el Supremo, claro que es una persona, pero todo lo que está ocurriendo en la actual era, tal vez lo ven ellos como, mm, es decir, una era es un concepto, involucra un proyecto, en ese sentido es un mecanismo que posiblemente servirá, o casi con seguridad servirá para las otras eras. Es, es una forma de hacer las cosas, digamos, con un propósito. Ujú. Es como cuando tú dices, no sé, voy a trabajar primero unos años, luego voy a tener 3 hijos y luego voy a hacer un viaje, eh, algo así. Un plan, aunque está sujeto a la espontaneidad de la voluntad y, eh, el plan inicialmente en abstracto es un mecanismo, o sea, te simplifica la vida porque te pone todas las decisiones en un contexto, en un marco general, y así tú organizas todo en torno a ese plan. Entonces, en cierto modo, cada era universal, siendo parte de un plan, es un mecanismo, así como una ley es un mecanismo, un plan de ordenamiento territorial, ¿no? Que fija eh, leyes, condiciones, tiempos para cómo se va a desarrollar una ciudad, por ejemplo. Es un mecanismo para tener orden. O Entonces, sea que esa palabra mecanismo podría entenderse no como como realmente un algo impersonal ni personal, sino como decir, lo que es, im- tiene que dar a es un im- plan para que se logre algo. no, sí es impersonal, lo que pasa es que son ejecutados siempre por personas o son administrados por personas. Entonces, por ejemplo, un cuchillo de cortar verduras, ¿sí? Es un mecanismo para cortar verduras, pero si la persona ve que lo puede usar para cortar carne de pronto en alguna circunstancia, pues lo puede usar. O sea, el mecanismo anticipa situaciones materiales fundamentalmente, pero a la larga es ejecutado por una personalidad. Y esa es la espontaneidad que decíamos, que decía la cita que leímos hace un rato. Y ayuda a que el paraíso el actor conjunto le ayuda al paraíso para que la espontaneidad del mecanismo sea una realidad. Ujú. Ujú. La Marlencita. Hola, qué pena, me quedé por allá. No, no vimos. Stefanes. Que llegó Ligia y Nelson, entonces les hice una aromática y vino. ¿Y don José sí se pudo conectar ya bien? Sí, pero no. Estaba ahí ocupada también. Manifiéstate. Aquí escuchándolos. Estás ahí. Sí, o sea, no lo había pensado, que en últimas es como las leyes, ¿no? Los códigos que son mecanismos. Entonces, el plan del padre, visto como plan en abstracto, es también un ejemplo de mecanismo, me parece a mí. Mm.
Bueno, esto cerraría el 9. Los mecanismos del universo. Y hay que entender esto enmarcado en la discusión del funcionamiento del espacio-tiempo, porque el título del documento es ese, ¿no? El supremo, el último, el espacio y el tiempo. Entonces, una de las formas o de las posibilidades obviamente debieron ser previstas por el Padre. Una de las posibilidades que tiene el espacio-tiempo es la existencia de mecanismos con el propósito de liberar liberar a la mente eh, y al cuerpo para ganar tiempo. Yo estaba pensando justamente hoy o ayer eh, que siempre hay que tener un plan, ¿no? Ese es un consejo que dan mucho, por ejemplo, en el ajedrez. Siempre que hay todos los libros introductorios, les dicen para los principiantes, siempre tenga un plan, o sea, no juegue así por jugar, sino tenga más o menos una idea de qué es lo que quiere hacer, de una estrategia general. Pero el plan tiene que ser adaptado, porque yo puedo tener un plan, pero el otro jugador me lo obstruye o él tiene también su propio plan, y entonces juegan dos, ¿no? Entonces, el otro consejo es, ese no me acuerdo si está en los libros o me lo inventé, pero hay que estar siempre listo y dispuesto a modificar y adaptar el plan. Ya, Sí. algo parecido recomienda uno cuando está resolviendo un problema de matemáticas. Tenga un plan, una estrategia. Puede que no funcione, pero tenga una estrategia. Y luego sobre el camino se va ajustando todo. Y se parece mucho a esto de los mecanismos. Y se me ocurría, no sé, que los hombres son mejores con, con planes a largo plazo, pero son muy torpes en los detalles. Y las mujeres son muy buenas contextualizando sobre el camino y viendo todas las variables que están apareciendo. Bueno, puede que esté equivocado, pero lo relacionaba con que el Micael es independiente del tiempo y la ministra Divina independiente del espacio. Que es muy interesante. Bien, Interesante la palabra mecanismo, ¿no? Tiene sí. muchos contextos. Aquí, acá en el libro aparece como unas cuantas veces, como 120 veces aparece la palabra mecanismo. En el libro. Eh, mm, Hacerle una, ¿cómo se llama? Es una geografía a la palabra, según el libro Durán. sí. O sea que terminamos el capítulo El 9. 9, No el capítulo, sino la sección. la sesión 9.
Ah, y la 10 está lista. No me acordaba que habías dejado esto listo. A menos que quieran decir algo más o ver algo más del 9. No, pues, Bueno, entonces ¿por qué tienes ya hizo allí las funciones de la Trinidad? la Trinidad, porque me equivoqué. Yo dije, ¿cómo aparece la Trinidad aquí? Claro que ya apareció. Sí, de la providencia. Esto no me dejó. Sí, no sé en qué estaba pensando. En la Trinidad. Probablemente. No puedo girar el celular. Es que este celular no lo conozco. Ah, está Me, estrenando celular. Ya me di hicimos, cuenta. hicimos cambios con Laura me dejó uno, a la Teresa le dejó a Laura, así vamos heredando. Pero resulta que no lo conozco y no encuentro dónde girar la pantalla y no puedo verla. No sé cómo será. Ah, de pronto no. Si me salgo fue porque estoy moviendo botones. No te afanes. Tengo que encontrar. Estás quedando grabada, ¿no? Ah, verdad. A la Pero, no, posteridad. estás quedando en cinta. Oh, Dios. Bueno, ¿lee eso, Leo? Leo, las funciones de la providencia. La providencia no significa que Dios ha decidido todo para nosotros y por adelantado. Dios nos ama demasiado como para hacer eso, porque eso sería prácticamente tiranía cósmica. El hombre tiene poderes relativos de elección. Tampoco es el amor divino ese afecto miope que minaría y consentiría a los hijos del hombre. Ok. Pues no dijo, no, no entendí, o sea, no saco de allí una definición de providencia, Empezaron a decir lo que no es, lo que diciendo, no es. sí, a veces es mejor empezar por ahí. O sea, no es predestinación. No. ¿Por qué? Porque tenemos poderes relativos de elección. Sí, sí, lo cual no quiere decir que la predestinación no exista al mismo tiempo que el libre albedrío, pero bueno, esa es otra discusión aparte. Entonces, tenemos elección, sí, aunque es en relativo. Y otra cosa que no es la providencia es afecto miope. O sea, ni es que ya decidió todo, ni tampoco es que va a estar cambiando ante cada oración o ante cada petición o deseo de cada Ni tampoco es criatura. como hagan lo que quieran, ¿no? Pida lo que quiera que yo se lo doy todo. Sí, no, y hagan lo que quieran. Ustedes pueden decidir. Y allá vamos y acabamos con la luna, o con Marte, o quién sabe Ujú. con qué más. Sí. Mm. Creo que antes de esta parte, tal vez en ningún lado han mencionado nada de la providencia en el libro. Ah, entonces lo que están diciendo acá este es casi otro ejemplo de un mecanismo, yo creo, de operación en el espacio-tiempo. Pero hasta ahora van a contarnos cómo funciona ese mecanismo.
Y esto es un problema cuando uno lee el libro de Urantia porque probablemente hayan mencionado sin definir antes la providencia, ¿no? No Pero sé. sí está definida en los documentos, los primeros aquí, dice la actitud universal del Padre. Dice, hay una providencia divina trabajando en nuestro mundo, pero no se trata del ministerio infantil arbitrario y material que muchos mortales han concebido. La providencia de Dios consiste en las actividades entrelazadas de los seres celestiales y de los espíritus divinos que, de acuerdo con las leyes cósmicas, laboran incesantemente por el honor de Dios y para el desarrollo espiritual de sus hijos del universo. Ujú. Aquí sí la definen. La puedes Sí, pegar, la ya la ponemos por estoy. acá porque está buena esa. Está buena, sí. Aquí está completa la cita. No sé si pegar nomás el pedacito. Que es igual que la hemos interpretado mal. Y la volverán a mencionar Y tiene bastantes sesiones. con definición y todo. Esta es de capítulo 4, Documento 4, documento 1. 4. Actividades entrelazadas de los seres celestiales y de los espíritus divinos, que, de acuerdo con las leyes cósmicas, laboran incesantemente. Ujú. Mm, ¿Y qué significa providencia en el lenguaje común o Creo que si, es como, si le preguntamos a Google preguntémosle al. qué dice que es providencia? La que queda al pie de San Andrés. Sí, estoy tratando de pasar por encima de todos esos resultados que traes San Andrés y Providencia. Disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. Sinónimo, disposición, medida, prevención, previsión, precaución. Eh, Vamos a ver la Wikipedia directamente, a ver si. Hay muchos sitios que se llaman Providence o Providencia. La confunden con proveer, ¿no? Que decían Dios proveerá. Sí, hay- yo realmente no tengo claro, por ejemplo, en el catolicismo, por poner un ejemplo, que es Providencia ahora mismo. Mm, En el RAE dice disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. ok. Cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. En la Wikipedia está, pero en inglés. Providentia. Esta La, es de la perso- RAE. ok, la personificación divina de, de la anticipación en la religión romana antigua. Y divina providencia tiene un adjetivo antes, el de divina providencia. Eventos divinamente ordenados y resultados en algunas religiones. Hay que buscar es por divina providencia. El artículo está en la Wikipedia, pero es divina providencia. Pro quiere decir antes. Evidencia, ver o conducir a un fin. O sea, es ver antes. Se anticipa.
Es el concepto religioso por el cual una divinidad gobierna e influye en el universo, en especial la tierra para el socorro de la humanidad. Es el dogma del teísmo, o sea, la creencia en Dios, en, en oposición al deísmo que cree en un Dios que solo es creador. Ok, el teísmo es un Dios que se involucra. El deísmo solo que crea y ya no se mete. Sus seguidores suelen utilizar el término Espíritu Santo definido como realidad divina, siendo el intermediario entre Dios y la humanidad. La divina providencia por lo general viene acompañada con la idea que Dios mismo se quiere dar a conocer a través de un registro histórico, donde realiza sus proezas. El Tanaj, la Biblia, el Corán, por ejemplo. La palabra divina viene del latín divus y significa procedente de Dios. Divus fue muy conocida en la época romana. Los emperadores se veían a sí mismos como la herramienta de Deus, Dios, que hacen su voluntad en la tierra. Inclusive algunos llevaban el título Divi Filius, divino hijo. La palabra providencia viene del latín providentia, posiblemente acuñada por Cicerón. Esta a su vez viene de providens, que es el participio presente de provideo, antes de lo visto. El prefijo griego pro viene de proida, saber de antemano, y en sánscrito pravindati, anticipar, inventar, tales como pronóstico o profeta. Y en la IA, ¿qué dice respecto a Durantía? Eh, no le pregunté, ¿quiere que le pregunte a la inteligencia artificial? ¿Qué A ver, dice Urantía de la providencia? qué tan inteligente, sí. Bueno, a ver. eh, pues yo creo que más dilucidamos nosotros. Pero le voy a preguntar, ¿qué es la providencia en el libro de Urantia? Estoy usando Grok. En el libro de Urantia, la providencia se refiere a la acción coordinada y sabia del plan divino que opera en el universo para guiar los acontecimientos hacia los propósitos supremos de Dios. No es una intervención arbitraria ni un control directo sobre cada evento, sino más bien un proceso cósmico que armoniza las acciones de seres libres, humanos y espirituales, con los objetivos del plan universal, preservando el libre albedrío. La providencia se manifiesta a través de la interacción de las leyes naturales, las decisiones de los seres inteligentes y la supervisión de las entidades espirituales como los ajustadores del pensamiento, ángeles y otras personalidades divinas. Según el libro, lo que los humanos perciben como providencia, por ejemplo, coincidencias significativas o eventos fortuitos, suele ser el resultado de esta coordinación superior que opera de manera sutil y no siempre evidente. En resumen, la providencia en el libro de Urantia es la expresión del amor, la sabiduría y el poder de Dios que guía el universo hacia la perfección, respetando la libertad de elección de sus criaturas. Para una comprensión más profunda, se recomienda consultar documentos como el documento 118, el supremo y el último, tiempo y espacio, donde se explora este concepto en detalle. Está como bien, ¿no? ¿Está bien? Más o menos. Pues vamos a ver. Una vez que terminemos este, yo creo que lo volvemos a analizar. Porque es que este habla todo de la providencia, pues por eso se llama la función de la providencia. Y de las 28 citas que hablan de la providencia, la mayoría están en este capítulo, Mm. en esta parte. ¿Quién quiere leer el?
2. Pues, Andrés, listo. le toca a Andrés. El Padre, el Hijo y el Espíritu como Trinidad no son el Supremo Todopoderoso, pero la supremacía del Todopoderoso no puede nunca manifestarse sin ellos. El crecimiento del Todopoderoso está centrado en los absolutos de actualidad y basado en los absolutos de potencialidad. Pero las funciones del Supremo Todopoderoso están relacionadas con las funciones de la Trinidad del paraíso. Yo creo que voy a pegar aquí el diagrama nuevamente. ¿Dónde estará? ¿Cuál? El del Supremo. Ah, el del Supremo. ¿Dónde está? Hay que crear un PDF, organizar todos estos apuntes. Mm, Trabajito interesante. Podemos hacer una cartilla sobre el Supremo. Sí. ¿En serio? Sí, pues la idea Sí. es usar la transcripción de YouTube. Cuando lo subes a YouTube, YouTube hace una transcripción. Y con las transcripciones puedes... Ay, no, este no era. Este no era. Bueno, tal vez no sirva, pero este no era. Con las El- transcripciones puedes dárselas, o sea, puedes pegar todas las transcripciones en un solo archivo, Word, por ejemplo. Y luego copias todo el archivo, marcas todo, le das copiar y se lo das a la inteligencia. A ella no le importa qué tanto le des de texto en general. Y le pides, pues, que te cree un libro o que te cree un documento y puede ser que intercale, así como nosotros intercalamos los párrafos con las discusiones y los ejemplos. Imagínate. Y luego, pues claro que hay que corregirlo luego. Pero te da un punto de partida y justamente es un mecanismo. Sí. Ah, lo pegué donde no era. Entonces, nuevamente, la Trinidad no es el Supremo Todopoderoso. La Trinidad le da la personalidad, la parte que está acá en azul, ¿no? Al Supremo. Ay, Y, pero la supremacía, o sea, la parte en rojo, que viene de dónde viene ese poder experiencia, viene de que él puede experimentar, crecer, gracias a que los creadores supremos, Micaeles, espíritus rectores, ancianos de los días, proveen las condiciones en el tiempo y en el espacio para que esto sea una universidad, pues. Si no, pues él, o sea, si no existiesen colegios, no podríamos haber aprendido a leer y escribir, mejor dicho. Entonces hay un sistema educativo, por decirlo así, o un sistema para crecer por experiencia. Entonces, por eso no es la Trinidad la que directamente le da la parte de supremacía o de poder experiencia del Supremo Todopoderoso.
Sin embargo, dice, pero la supremacía no puede nunca manifestarse sin ellos. O sea, una vez que él crece para manifestarse, necesita eh, La de la Trinidad. Trinidad, aparte que le dan la personalidad, ¿no? Y la personalidad es la que manifiesta en últimas. El crecimiento del Todopoderoso está centrado en los absolutos de actualidad. Si me sirvió este de aquí. Eh, y basado en los absolutos de potencialidad. Pero las funciones del Supremo Todopoderoso están relacionadas con las funciones de la Trinidad del Paraíso. O sea, está acá recalcando que el crecimiento viene de aquí abajo, de los creadores supremos, y desde el punto de vista de las trioidades, el crecimiento se da porque se revelan potenciales de crecimiento. Entonces, tiene que ver con lo que hablábamos más temprano. Acá están los potenciales ocultos, estos son los tres absolutos de potencial. Una vez que se revelan esos potenciales, pasan a ser administrados por los absolutos de actualidad. Y esas son las dos trioidades, por eso, de que habla el libro, aunque existen más, pero no menciona ninguna otra. Entonces, si no, no podemos crecer si no hay potenciales. Sencillamente es eso. Por eso depende de que se revele algún potencial para crecer, ¿sí? Pero una vez que crece, ese crecimiento, eh, perdón, una vez que se revela el potencial crudo, se madura gracias a la Trinidad y luego va a funcionar pues ya dentro de lo manifestado y por lo tanto está correlacionado con la administración de la Trinidad. Entonces, nuevamente, el crecimiento está centrado en los absolutos de actualidad y basado en los absolutos de potencialidad, pero las funciones están relacionadas con las funciones de la Trinidad, porque la Trinidad es la que administra lo ya manifestado, ¿no? Junto con el paraíso. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la providencia? Yo creo que es por el lado de las funciones. De hecho, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la providencia con el Supremo? Pero bueno. Aquí hay una cita donde dice la respuesta a lo que estás tratando de comentar. Dice, está allí, ya la puse hace ratito. Dice que hay también una unidad orgánica en los universos del tiempo y el espacio que parecería respaldar el entero tejido de los acontecimientos cósmicos. Esta presencia viviente del Ser Supremo evolutivo, esta inmanencia del incompleto proyectado, se manifiesta inexplicablemente de cuando en cuando por lo que parece ser una asombrosa y fortuita coordinación de acontecimientos en el universo aparentemente desconectados. Esta debe ser la función de la providencia, el dominio del Ser Supremo y del actor conjunto. O sea que al final el Ser Supremo, digamos, es el que coordina todos los mecanismos de la providencia, Ujú. pero también con el actor conjunto. Ujú. Sí, yo lo relaciono con que el Supremo es el que está al tanto por su conciencia, que está al tanto del crecimiento de cada ser. También está muy al tanto de todo lo que pasa en todo lado.
Por eso es también que el mecanismo de reflexividad depende de Magestón, que lo creó el Ser Supremo y que es la focalización de la mente suprema. Al estar en todo lado, él es el que es el apropiado para esa función, porque sabe todo. Mm. En ese diagramita del Supremo, ¿cómo teníamos allí quién le otorgaba la mente al Supremo? Acá hay una flechita verde o amarilla. El am- Espíritu Infinito, ¿no? ujú. Sí. La mente suprema hace que la personalidad, que es lo azul, Dios el Supremo, se manifieste de formas cada vez más pletóricas, digamos, a medida que crece la parte roja. Igual que en nosotros, a medida que crecemos en experiencia y en sabiduría, nuestra personalidad se puede manifestar de formas más plenas. Siempre me gusta poner el ejemplo de que en realidad, digamos, un hombre primitivo, y nosotros debemos serlo, aunque nos creamos muy avanzados, no conoce su vocación, no tiene elementos. O sea, el apóstol Juan tal vez tenía la vocación de ingeniero de sistemas, pero era imposible en esa época. Y, y lo mismo nos pasa a nosotros. Acá creemos que sabemos nuestra vocación, pero puede haber cosas que aún no conocemos. Cada día aparecen carreras nuevas. Entonces, la personalidad para manifestarse plenamente necesita que haya un crecimiento un crecimiento experiencial y de logro. Y también nos podemos equivocar de carrera, ¿no? Sí, sí, seguramente, Muchos casos, sí. seguramente hasta que, Justo hoy me encontré con una chica que estudió conmigo en la primaria. Ella me identificó y yo la vi y inmediatamente me llegó el nombre. Y resultó que había estudiado arquitectura con un amigo mío. Y es la dueña ahora de una marca de comestibles aquí famosa. Entonces hace empanaditas, deditos de queso, cositas así de comestibles muy cachetudos, marranitas. Y es súper exitosa, tiene súper plata con eso. Y los padres le hicieron estudiar arquitectura. Y un día pues le le dio quedan por bien hacer. hechas las empanadas, es la Le quedan ventaja. Le bien quedan bien diseñaditas. armaditas. Esos deditos de queso perfecticos. Sí, y con eso, pues sí, de algo le debe haber servido. De todas formas, sí. Una formación de todas maneras. Sí, Mm. Sí, puede haber cosas que no te gustan y de pronto esa es tu vocación y no te has dado cuenta. A mí, por ejemplo, me molestó mucho cuando leí en el libro durante la primera vez que nos están formando para ser administradores. No me gusta. en cambio a mí me encantó cuando me di cuenta de eso. No, yo no, no hay otra Yo cosa. no, yo no, odio la DIAN. Así me toca pagar las multas. Sí, sí, no, todavía me entra en reversa esa frase. También es que tenemos un concepto errado de lo que es ser administrador, ¿sí? Exacto.
Sí, Es un concepto, allá en las esferas superiores debe ser más cosas. claro, exacto. Ya no debe haber Diana. No Mm, habrá DIAN primero, sí. No hay DIAN. eh, Oficina de impuestos. ¿Por dónde vamos? El Supremo de la... Están aquí haciendo énfasis en las funciones, que las funciones tienen que ver con la Trinidad, o sea, el Supremo se forma gracias a los absolutos de potencial y los de actualidad, ese flujo que hay de potenciales manifestados hacia potenciales concretados gracias a la administración de estos absolutos de actualidad, pero eh, una vez que él se forma, las funciones tienen que ver es con las funciones de la Trinidad, al menos el del Todopoderoso. Ujú. O sea, ellos hacen aquí como esa observación, porque uno diría, el Todopoderoso, eh, o sea, la Trinidad tiene que ver es con Dios el Supremo, y el Supremo Todopoderoso tiene que ver es más con los creadores supremos, pero sus funciones, una vez que ya está formado, vuelven a tener que ver es con la Trinidad. Ni siquiera al nivel de él, digamos que es algo que esté completamente independiente de cuál es su papel en esa obra, ¿cierto? Entonces, una cosa es quién Porque te paga la carrera diríamos, uy, no, y otra ya puede cosa hacer es, como le parezca, ¿no? sí, porque tu proyecto de vida es servir en determinada cosa y gracias por pagarme la carrera, pero usted sabía para qué era. Pues es exacto, pero ahí no, siempre va a estar dentro de esos límites. No hay nada, nada que no tenga un condicionamiento. Siempre va a estar sujeto a o dependiendo de. No hay nada suelto. Mm. Sí, o sea, la Trinidad lo crea, le dice vaya estudie, Ujú, la universidad es, ujú, es de los creadores supremos y ya después de que estudia, funciona con la Trinidad otra vez. ujú, Como sí. que la Trinidad lo hubiera enviado acá a formarse. Porque además bueno, de los creadores supremos, bueno, ahorita Mm. todos funcionan en el gran universo. En el futuro yo creo que se pueden mover todos hacia más afuera. Bueno, Qué raro que hablan de digamos, el destino de los hijos creadores y las hijas creativas, y no hablan de los otros creadores supremos, ¿no? los ancianos de los días, sí, no sé si en alguna parte. Ellos como son de la Trinidad, quién sabe. Son trinitarios, ¿no? Porque los de la familia Díaz, en los mundos, en las etapas en luz y vida de planetas, sistemas, constelaciones, creo que ellos se retiran, si mal no recuerdo, o, Cuando están en luz y vida, o se quedan a me parece, petición. no me acuerdo, lo estudiamos juntos, pero no. Bueno,
Em, Leemos el otro. Sí, yo leo. Dale. Ah, ¿usted leyó o yo leí? Bueno, ¿Le tocó a Andrés? Bueno, yo leo. No, el Parecería, anterior, ¿sí? ¿sí? Te le toca a Nora. parecería Sí. que en el Ser Supremo todas las fases de la actividad universal están siendo parcialmente reunidas por la personalidad de esta deidad experiencial. Cuando, por lo tanto, deseamos visualizar la Trinidad como un Dios y si Mm, limitamos este concepto al gran universo actualmente conocido y organizado, descubrimos que el Ser Supremo en evolución es la representación parcial de la Trinidad del paraíso. Ulteriormente descubrimos que esta deidad suprema está evolucionando como síntesis de personalidad de la materia, la mente y el espíritu finitos en el gran universo. Es un gran resumen. Sí, De sintetiza una idea. todo. Luego Ujú. acaba siendo una representación de la Trinidad. La Trinidad se expresa a través del Ser Supremo. Sí, acá me surge una duda y es que antes habíamos leído que lo más que podemos entender de Dios en el espacio-tiempo es el Ser Supremo. El Supremo. O sea, Él es una representación de Dios también. Y todas nuestras ideas sobre Dios, en últimas, se refieren es al Ser Supremo, porque al Padre que está por fuera del espacio-tiempo no lo podemos concebir, sino casi que no lo podemos analizar, digamos, estudiar, sentir, sí, digamos, a través de los ajustadores, pero pensarlo, lo que más que pensamos o descubrimos tiene que ver es con en últimas, con el Supremo. Pero entonces acá está haciendo una afirmación parecida, pero diciendo realmente que es la Trinidad, la proyección de la Trinidad, digamos, dentro del gran universo, la representación parcial de la Trinidad. La parcialidad se referirá a lo personal. O a que pues realmente no es la Trinidad no la podemos, no cabe tampoco en el espacio-tiempo. Porque si trasladamos el concepto de Dios que tenemos de ver todo lo que es personalizable, deseamos visualizar la Trinidad como un Dios. Y si limitamos este concepto al gran universo, descubrimos que el Ser Supremo en evolución es la representación parcial de la Trinidad. Puede ser lo mismo dicho con otras palabras. Ujú. Ahora, acá en el siguiente párrafo, así hay unos matices importantes. Los dioses tienen atributos, pero la Trinidad tiene funciones. Y como la Trinidad, la providencia es una función. El compuesto del supercontrol distinto de personal del universo de los universos, que se extiende de los niveles evolucionarios del séptuple, sintetizándose en poder del Todopoderoso, hasta los dominios trascendentes de la ultimidad de la deidad. Bueno, acá la palabra clave es función en todo en todo lo que nos falta, en todo Función. esta La, aflicción.
Ya ha aparecido varias veces. La providencia es una función. ¿Estaba resaltado o tú lo resaltaste? No, así está en el... Mm, es una función. Ujú. En una de las sesiones de providencia en el RAE dice que cuando se refieren a la providencia se están refiriendo a Dios. Mm. La intervención directa de Dios, pero aquí no es una función Es una función. y no es directamente de Dios, creo. Es, bueno, sí es lo que la gente piensa de pronto, que es Dios acá pendiente de cómo actuamos y de qué rezamos para ver qué hace, cómo mete la mano de vez en cuando. En ese sentido, sí, lo que pasa es que no es Dios el Padre, es el Supremo en coordinación con el Espíritu Infinito, decía arriba, ¿no? Con el actor conjunto. Entonces, es una reacción, pero es una reacción de una deidad evolutiva. Luego debe ser una función que se va perfeccionando con el tiempo. Bueno, y acá vuelven a hablar del séptuple. El séptuple es todo esto, acá está, ¿no? Son Sí, los tres creadores supremos, el Ser Supremo y la Trinidad. Y es como una escalera y en la mitad está el Ser Supremo, entre lo experiencial y lo existencial. La escalera para poderse ir acercando a Dios poco a poco, estoy comprendiendo. gradualmente. Ujú. Eh, y acá lo mencionan. Entonces dice, la providencia es una función, el compuesto del supercontrol distinto de personal. Esto en inglés, ¿cómo está? Puesto del supercontrol. Ahí faltaría una comita. Ya vimos supercontrol, ¿no? En una sección anterior de este capítulo. Eh, dice, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu como Trinidad, como la Trinidad, no son el Supremo Todopoderoso, pero la supremacía. No, esto ya lo vimos. Mm, Es donde dice que parecería. Sí, parecería que en el Ser Supremo todas las fases de actividad del universo están siendo parcialmente reunidas por la presencia de esta deidad experiencial. Cuando, por lo tanto, queremos ver a la Trinidad como un Dios y si limitamos este concepto a el gran universo presente y organizado, presentemente conocido y organizado, descubrimos que el Ser Supremo en evolución es el retrato parcial de la Trinidad del paraíso. Y posteriormente encontramos, o además encontramos,
que esta deidad suprema está evolucionando como la síntesis de personalidad de la materia finita, la mente y el espíritu en el gran universo. Mm, mm. Y luego los dioses tienen atributos, pero la Trinidad tiene funciones. Y como y al igual que la Trinidad, la providencia es una función. El compuesto o la composición o combinación del supercontrol diferente a personal. Está other-than-personal. Other than personal. Sobrecontrol o supercontrol diferente de de personal, de lo personal. Es que controla todo menos lo personal. Sí, que no se refiere a lo personal del universo de universos, extendiéndose desde los niveles evolucionarios del séptuple, sintetizando en el poder del Todopoderoso y arriba a través hasta los reinos trascendentales de la ultimacía de la deidad. Entonces, es un supercontrol, pero que no tenga que ver con lo personal. Ujú. O sea que por eso es que a ti la providencia no te va a hacer favores, ni te va a escuchar, porque eso sería personalista. Funciona es para el plan, para el todo. O sea, indirectamente, pues claro que nos beneficia, pero nunca directamente, Beneficia a todo. nunca en primera instancia. Y va desde los niveles evolucionarios del séptuple. El séptuple es todo el diagrama que está acá, sintetizándose en poder del Todopoderoso. O sea, esa función hace que se concrete el aumento de poder del Todopoderoso. Eso es eh, como el objetivo de ese mecanismo. Hasta los dominios trascendentales de la ultimidad de la deidad. O sea, tiene en cuenta incluso cosas trascendentales o que tienen que ver con la siguiente era, con el último. Eso es lo que diría. La ultimidad de la deidad. Sí, o sea, al nivel del último, mejor dicho. Ujú. O sea, lo tiene en cuenta en sus cálculos, digamos. Que de algún modo cuando interviene, eso sirva para la siguiente era incluso. Bueno, creo que dejamos ahí por hoy. Está largo, a menos que quieran leer más. Pues no, yo creo que sí, está ahí. Ok, voy a parar la grabación y seguimos ahí la próxima.